Bueno, gracias a todos por estar acá. Lo primero que vamos a decir es, tenemos una baja, porque si no es confuso. Cosas que podían pasar. Lucas no pudo estar acá. Pero bueno, también me hace que yo tenga que reformular todo el panel, así que desafíos, y todos tienen que hablar más, así que me ayudan por eso. Para los que están acá por primera vez, nos escuchan por primera vez hablando de transporte. El año pasado ya se abordó este tema. Hace muy poquito que tenemos los pagos abiertos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ir al transporte público. Ahora vamos a hablar de los números, dónde está más, con más madurez. Y podemos pagar con nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito, podemos pagar con QR. Es una experiencia totalmente distinta. Nosotros somos pioneros en Argentina, a mí me gusta decir a veces en lo bueno y en lo malo, pero somos pioneros. Lo que vivimos con la SUBE fue realmente excelente durante un montón de años y esto abrimos una nueva etapa donde le damos más posibilidades a la gente de que pague el transporte público como quiera. Para los que no saben, yo voy a tomar las palabras de Lucas, robando parte de lo que él tenía para decir, me lo pasa por cucaracha, desde donde esté. Para los que no saben, llevamos un año de implementación en el subte. En este año de implementación tenemos mensualmente 5.5 millones de viajes mensuales. Eso es una cantidad impresionante cuando hablamos de medios de pago. Y después vamos a hacer algunos spoilers y algunas charlas que quizás teníamos backstage. Pero bueno, vamos a empezar más allá de estos números básicos. Ahí también Hernán, que tiene muchísimos años de experiencia. No presenté a mi panel de notables, que ya me lo presentaron, que no necesitan presentación, porque ya los que nos han visto han sabido que compartimos paneles todo el tiempo. A ver si, Hernán, me podés contar un poquito cómo son los números, la implementación, sobre todo tanto del subte, quizás es esto que yo spoileé. Lo respondo yo del subte. De los colectivos, cómo está la implementación, cómo es la adopción que estamos viendo hoy en día. Bueno, actualmente estamos al 85% del despliegue. Nosotros nos pusimos como una meta interna que en el transcurso de un año teníamos que poder recambiar el equipamiento que estaba instalado en los colectivos. Estamos al 85%. El interior del país está en 99,5% de implementación. Cava nos faltan 4.000 equipos. Cava no, todo lo que es el AMBA. Nos faltan 4.000 equipos que lo vamos a terminar desarrollando entre los meses de noviembre y diciembre para cumplir ese compromiso que habíamos asumido desde Nación Servicio y el Banco Nación respecto a poder resolver esto en un año. Y en términos de adopción es bastante dispar en función de... Creo que hay varios drivers que trabajan sobre la demanda. Uno son las promociones y el otro son las fuerzas locales que puedan ejercer cada uno de los emisores. Tenemos Córdoba, que es la que mayor penetración tiene de pagos abiertos. Era una provincia donde, una ciudad, básicamente esto es en Capital, donde ya estaba funcionando con pagos abiertos, ronda casi el 50%. Después tenemos Mendoza, que está alrededor del 32%. Cava alrededor del 10% y el resto empieza a atomizarse en función de los despliegues y en función de la fuerza de comunicación de los emisores. Claramente Mendoza es una zona muy fuerte para el Banco Nación, es agente financiero, entonces la penetración que tiene el banco en términos de pagos abiertos es muy grande. Hoy en total del país mensual son 20 millones de transacciones que se realizan a través de los distintos medios de pago. Preferentemente es el QR hoy está ganando escena. Gana escena por las diferentes billeteras, por una idiosincrasia creo que más local que general. Pero bueno, estos números igual son exponenciales, van cambiando todos los meses. Consideremos que a lo largo del año son casi 60 millones de transacciones, de las cuales el último mes fueron 20, con lo cual la escalabilidad que tiene es muy grande. Bien, esto, para los que no saben, esto también da un montón de beneficios a todo el ecosistema, no solo al transporte. Y acá Lu nos puede contar un poco más cómo es este efecto que hace el medio de transporte en todos los otros ámbitos que llevan a los usos de los medios de pago digitales. Bien, te refieres al efecto multiplicador, ¿no? Es lo que en Visa siempre traemos como el concepto de efecto halo y tiene que ver con la esencia de los sistemas de transporte público, que son en esencia generadores de hábitos, ¿no? Es un servicio que un usuario utiliza en su vida diaria para ir y volver de sus actividades cotidianamente, ¿no? Entonces, utilizar una metodología de pago digital
EMV, sin contacto en un sistema de transporte público, genera un uso ampliado de esa metodología de pago fuera del sistema de transporte y además lo que hace es un efecto multiplicador de la tecnología fuera del sistema de transporte en segmentos adyacentes, ¿no? Esto da lugar en general a un upgrade en las infraestructuras tecnológicas de la ciudad, genera ciudades más modernas, con una percepción pública mejorada. Entonces, la verdad que desde Visa nos interesa el efecto halo en términos de aumento transaccional para la industria financiera en general, pero sobre todo lo que nos interesa es llegar a objetivos mayores de educación e inclusión digital y financiera, ¿no? Y parándome en esto de inclusión financiera, la verdad que traemos tecnologías que son mejores para el usuario, son más convenientes. Y esto hace que el usuario quiera ingresar dentro de esa solución. Y de alguna manera, de forma indirecta, ingresa en el sistema financiero formal. Es una persona que va a poder ahorrar, va a tener acceso al crédito, va a poder beneficiarse de todo tipo de programas de descuentos o de subsidios que trae la industria financiera. Pero además es una persona que va a desarrollar competencias digitales, ¿no? Que le va a permitir vivir en una economía mucho más conectada. Entonces, lo que estamos observando más a nivel regional es que tanto en América Latina, el Caribe, hay como un cambio de paradigma en donde los proyectos de transporte ya no se ven más como mejoras operativas, ¿no? Sino que buscan como otros conceptos de desarrollo económico, formalización, trazabilidad, ¿no? Y bueno, nosotros analizamos mucho el efecto halo en Argentina, sobre todo en los proyectos que ya tienen un grado de madurez mayor, ¿no? Hay algunos proyectos que, como vos mencionabas al principio, ya hace un año están implementados, ¿no? Y en este sentido vemos números muy buenos, ¿no? Por ejemplo, hay un grado de participación de tecnologías NFC Wallet que son muy superadoras de las totales de mercado, ¿no? Vemos también una tendencia a activar billeteras digitales en transporte, o sea, por transporte, billeteras que no quedan cautivas en ese sistema, ¿no? Menos del 2% de las billeteras quedan cautivas. Después, el resto transaccionan por afuera y tienen un nivel de actividad en general, en términos de volumen de pagos y de transaccionalidad, que son mayores que aquellas que no transaccionan en transporte. Entonces, bueno, en la medida en la cual estas tecnologías se implementen en el resto de la oportunidad de transporte y logremos intermodalidad, interoperabilidad, etcétera, creo que todavía vamos a poder ser más efectivos en esta búsqueda, ¿no? Buenísimo lo que decís. Nosotros siempre hablamos cuando estamos en los paneles y en el ámbito que estamos, hablamos de lo que tiene que ver con la inclusión, de cómo hacemos más beneficioso esto para los usuarios, para el ecosistema, para incrementar esta cuestión de, y no es solo cuando se hace un proyecto de transporte, no es solo cómo viajan todos los días, que aparte es algo que hacemos todos los días. Realmente es algo que la mayoría de las personas lo hace 2 veces por día, tomándose quizás 1 o 2 colectivos inclusive, que cambia los hábitos de consumo y estamos muy acostumbrados a una forma de pagar y se nos desafió, y se nos desafió en muchos casos también, como hablábamos, por los descuentos, que fue un gran incentivo que se dio. El año pasado estábamos acá, se anunciaban los descuentos que tenían, hubo por un montón de tiempo descuentos del 100%, si no me equivoco, desde las marcas, desde las billeteras, y también fue un trabajo del ecosistema en general. ¿Querías decir algo? No, los hay todavía. Los hay, sí, menores, pero los hay. No sé, 100%. 100%, estamos todos al 100%. Ahí ya está marketing. Lo siguen bajando, muy bien. NFC. No, pero si querés sacar la cuenta en Banco Nación vas a poder pagar con el 100%. Sí, igual sumando un poco a esto, creo que... Voy a sacar la cuenta, no te preocupes. Creo que vamos a ser muy eficientes. El desafío que lo hagas ahora, pues, podés hacerlo digital. Sí, y es muy rápido, seguro. Creo que toda esta búsqueda va a ser mucho más eficiente cuando logremos realmente que sea igual, digamos, que la experiencia sea... El principal dolor del usuario de transporte hoy es que no puede elegir de qué manera quiere pagar y hacerlo en el punta a punta de su viaje, ¿no? Y creo que va a ser mucho más eficiente esta comunicación una vez que logremos realmente la interoperabilidad y que las condiciones tarifarias y todo tipo de condiciones sean iguales para cualquier metodología de pago, ¿no? Me parece que un poco es eso lo que está sucediendo. Y un poco para los que no están en este mundo, yo igual les hago un spoiler. Yo estoy en este mundo hace un año, se aprende un montón. Es un mundo bastante divertido, bastante dinámico. Ahora Vale nos va a poder contar todo lo que aprendimos en este año de implementación. Lo que menciona Lu tiene que ver con la movilidad, no es solo el colectivo o el subte, la movilidad abarca mucho más. Nosotros hay medios de transporte desde cómo pagamos los peajes hasta las bicicletas que tenemos en la ciudad, y así sucesivamente, lo que llamamos el Mobility as a Service, no solo aplicado al medio de transporte público, que siempre está bueno, puede ser el primer paso, pero tenemos que ir mucho más allá. Ahí, Vale, vos contame un poquito, ya llevamos un año recorrido, desde el IRA fueron grandes
protagonistas de esta implementación en el subte. Contanos cuáles fueron los aprendizajes, cómo llegamos hasta ahí. Bueno, nuestra participación, gracias a todos, nuestra participación es fundamentalmente técnica, ¿no? Fuimos facilitador de capturar este volumen masivo de transacciones, procesarlas y aprendimos alrededor de estos enormes volúmenes, 5.5 millones hermosos de transacciones, a monitorearlo, a ser mucho más específicos en lo que hacemos, a utilizar nuevas mensajerías, a adoptar nuevas tecnologías facilitadas por las marcas con estándares de seguridad que por ahí el mercado no estaba acostumbrado a procesar, lo cual nos obliga a ser más perfeccionistas, a profesionalizarnos más en lo que hacemos y a través de esas mejoras que nos facilitan las marcas, ¿no? Vemos que los usuarios responden a estos nuevos mecanismos de transacciones y con ellos nosotros nos vamos educando, ¿no? En el meetup pasado que hablábamos de transporte, hablábamos de que antes lo que para nosotros era un hot sale, el volumen transaccional extraordinario de un evento particular de e-commerce, ahora es una jornada habitual de transporte en la que vemos un montón de usuarios consumiendo nuestros medios de pagos y con ese volumen total de transacciones empezamos a conectar a los transportistas, a darle eficiencia al momento de conciliar, al momento de liquidar esos fondos. Entonces, toda la cadena, desde los emisores, los adquirentes y nosotros como plataforma de pago, nos volvimos mucho más exactos, si se quiere. Sí, lo mencionaban en el panel de adquirencia, mencionaban esta cuestión de cómo obligó a los rieles a mejorar, porque tenemos que, de alguna manera, bajar los costos, ser más eficientes, trabajar offline. Porque otra cosa que tiene esta particularidad del medio de pago de transporte es que ya dejamos de trabajar en línea y esperar esos segundos que de repente estamos esperando que la transacción se haga, que se haga el pago en el POS. Pasamos un esquema offline. Si ustedes ven la experiencia, pasan la tarjeta y, como yo digo, magia, la tarjeta pasa y no sabemos qué pasa por detrás. Todo lo que pasa por detrás tiene una complejidad mucho más grande para pagos fuera de línea que realmente nos tuvimos que preparar un montón. Y no fue nada fácil tampoco. No, al final del día siempre decimos, ¿no? Lira por ahí, por su génesis europeo, está acostumbrado a adoptar rápidamente nuevas tecnologías y Enví rápidamente dispersamos estas tecnologías en Europa, pero ver que es una realidad latinoamericana, que tenemos proyectos en Chile, en Colombia, el éxito total de Argentina y que esa tecnología tiene una gran adopción de parte de los usuarios es muy interesante. Sí, esto hoy es una realidad a nivel de Latinoamérica con más de 78 sistemas de transporte que ya tienen implementado la tecnología de aceptación IMV, ¿no? Entonces realmente hoy no hablamos ya de a nivel global, hablamos ya de América Latina, ¿no? O sea, es una tecnología que ya está adoptada en nuestra región. Ya que mencionás el tema, las experiencias de la región, ¿qué nos diferencia? ¿Qué nos hizo un poco distintos? ¿Qué aprendimos distinto quizás en Argentina? Mirá, siempre somos especiales, lo sabemos. Sí, yo creo que el caso argentino va camino a ser un modelo nacional, interoperable, multimodal, ¿no? En donde todas las tecnologías están bajo un mismo marco de aceptación. Entonces, en ese sentido, creo que nos alineamos mucho con las principales experiencias del mundo, ¿no? Podemos hablar de un Países Bajos, por ejemplo, en donde toda la red de transporte público, todos los distintos sistemas de transporte están integrados bajo un único modelo de aceptación, en donde el usuario puede decidir de qué manera quiere pagar. Hay un programa que se llama OVPay, que es el que da la tecnología de aceptación a credenciales IMV. Y después tenés OV Chip Card, en donde tenés la tecnología para tarjeta recargable, que convive con billetaje temporal, etc. Y lo importante de esto es que el usuario decide cómo quiere pagar y la política tarifaria es exactamente la misma, ¿no? Hay una tarifa que está basada en distancia, en donde hay un tap-in y tap-out. Hacia allí vamos, ¿no? O casos como Singapur, por ejemplo. Entonces, en relación a la integración, creo que nos vamos a parecer más a ese tipo de modelos. Después, con un enfoque 100% tecnológico, trajimos las mejores tecnologías disponibles en el mundo. O sea, es la misma tecnología que está hoy en MTA Nueva York, en TfL Londres, en Singapur, en Tokio, en todos lados. Y son, las tecnologías más avanzadas en términos de velocidad, de interoperabilidad global y de seguridad, ¿no? O sea, son transacciones que cumplen con todos los protocolos de IMV nativos globales de Visa, ¿no? Y esto de las redes interoperables es súper importante, ¿no? Permite que un turista entre en la Argentina y tenga acceso al sistema de transporte público, que hasta el momento la verdad tenía casi restringido, ¿cierto? Y además permite juntar data estandarizada, comparable, que da información
muy relevante a las autoridades de transporte, a los operadores, para poder tomar decisiones estratégicas basadas en la demanda real, donde la credencial es el identificador de la persona, ¿no? Qué lindo sentirse que estamos jugando en las primeras ligas, ¿no? Sentirse igual que esos países. Exacto, es que sí, es así. Igual no sé si es igual. Creo que, vamos, ubiquemos en el mapa Argentina, octava geografía mundial, el sistema está desplegado en 60 localidades, con lo cual, y que eso esté interconectado, no conozco lugar en el mundo donde 60 ciudades de un mismo país estén interconectadas a través de la misma modalidad. Es cierto, Ámsterdam, pero... Estamos hablando de una ciudad pequeña, un país que es un porcentaje de nuestro país. Por eso, después cuando empezamos a mirar también, y digo, más allá de que el proyecto esté en subtes, esté en colectivos, prontamente esté en trenes, digo, es transversal a todos los medios de transporte de la Argentina. Entonces creo que la discusión ahora no pasa de tecnológica, yo creo que es una de las cosas de las que vamos a tener que empezar a trabajar más allá de la tecnología. La tecnología está disponible, la tecnología se utilizó y la verdad que toda esta transición se hizo de una manera muy rápida. Que el año pasado en este mismo panel era un proyecto de lo que íbamos a arrancar y de lo que venía por delante, y decir que el 85% del parque de colectivos del país ya está con capacidades de... creo que la discusión ya la ponemos en otro lado. Ya no es la discusión de habilitemos distintos medios de pago para que la gente viaje, sino es, bueno, cómo viaja la gente. Y es una elección de las personas después qué medio de pago utiliza, y la verdad que toda esta primera etapa de construcción de los cimientos posibles de caminar hacia el futuro, que era lo necesario que teníamos que transitar. Y creo que eso en la industria argentina creo que también nos va marcando distintos hitos de madurez competitiva, porque competimos, está claro, pero QR interoperable, distintas formas de transferir también interoperables. Bueno, esto hace parte de eso, y hubo muchas mesas de trabajo a través de las cuales fuimos instrumentando esta implementación. Y la verdad que en ese sentido creo que es sumamente rico la experiencia que vivimos. Sí, estamos en un evento que se llama Convergencia, y si escuchaban los otros paneles se mencionó muchas, y también en otros eventos, lo que más se menciona es la cuestión de ecosistema, cómo, si fuimos a distintos eventos de la Cámara, cómo creció esto y cómo realmente nos formamos como un ecosistema donde todos estamos hablando con todos, donde vamos colaborando. Mencionó Pepi cuando hablaban de regulación, que la implementación del BQR, que es el QR para transporte, fue la implementación más rápida que tuvieron, que es un hito. Y a ver, ahí la realidad es que la colaboración y la participación de todos fue clave. ¿Cómo vieron esa interacción? ¿Qué es lo que ustedes participaron? Te reís. No, fue un hito. Tuvo sus problemas, todos lo sabemos. Yo creo que está bueno que sucedan las cosas. Y creo que en esas conversaciones hablan también de la madurez. Claramente, cuando se ponen dos billeteras muy fuertes competidoras y otros competidores de arriba de la mesa, tratar de estructurar una arquitectura en común, y siempre va a haber tensiones al respecto, pero creo que al final del día lo relevante es que las cosas suceden. Es lo más importante, que tenemos que quedarnos con las conclusiones de que, independientemente de que todos seamos competidores y después todos querramos ganar la principalidad de los usuarios, al final del día lo primero que tenemos que saber es que si no construimos un sistema que sea sano, sostenible y escalable a lo largo del tiempo, lo otro no va a suceder. Entonces, esto de construir primero la cancha y después ir a jugar el partido, creo que es lo que ha sucedido. Sí, correcto. O sea, no estuvo exento de discusiones, no estuvo exento de peleas, pero es una realidad, bueno, todos queremos esto, después matémonos afuera porque los usuarios nos usen y usen la solución. Sí, más que las discusiones, creo que en el medio, y lo hablábamos afuera, porque también estoy hace un año involucrándome en el transporte. Sí, hablábamos de que nos involucraron hace un año en este mundo que es súper ágil. Y creo que hay muchas particularidades del transporte no conocidas, entonces a veces es difícil construir sobre lo que no se conoce. Entonces tuvimos que hacer todo un aprendizaje de industria, digo, porque Nación Servicios hace 15 años que opera el transporte, con lo cual, ¿sabía lo que había que hacer? Sí.
Ahora, desde ahí, convencer a la industria de cuáles son los mejores pasos para que el transportista pueda recibir los fondos cuando tiene que recibirlos. La persona que tiene que pagarlo, pague de la forma que lo pueda pagar y que sea exitosa la transacción. Y que el validador no se destruya. El primer lavado, manguerazo que le da un colectivero, eso hace que haya todo un know-how puesto al servicio de la industria también. Sí, yo no sé si hablaría de que la implementación fue rápida, ¿no? Hablamos de 3 años de proyecto. El primer proyecto fue el Subte de Buenos Aires y fue un proyecto muy ambicioso porque son muchos usuarios con una jornada de trabajo alta. Entonces fueron reales 3 años de desarrollo y su posterior salida a producción nos puso desafío, digamos, la inmediatez con la que monitoreábamos ese flujo y con cómo apalancábamos que siga creciendo, ¿no? Y por supuesto todavía tenemos mucho por mejorar en el camino para permitir que siga creciendo ese volumen transaccional por detrás y que hoy la experiencia increíble del subte no solo se limite a ese medio de transporte, ¿no? Y si la implementación del resto de los medios de pago fue sencillo, fue porque previo a eso hubo un esfuerzo enorme para sustentar y apalancar que sea así de magnífica la operación y de rápida. Sí, la enseñanza que también dejó estos 3 años de implementación permitió que sea BQR lo más rápido, porque lo otro sabemos que Claro. tomó su tiempo. Como decía Hernán, un poco más del conocimiento, de tener parte del conocimiento, de haber implementado en el subte y otras cuestiones, puede llevar a que haya sido más ágil. Los próximos proyectos esperamos que también sea un aprendizaje mayor y más rápido. Sí, las tecnologías ya estaban acá, los actores ya se conocían, las dinámicas ya estaban claras, entonces creo que hubo todo un camino recorrido, como dice Valeria, en estos 3 años anteriores que dio lugar a que después todo lo que se emprendiera fuera más ágil y más rápido, ¿no? Y hablamos mucho de que le abrimos las puertas al usuario de que elija y le damos muchas posibilidades, como mencionaste también, Lu. O sea, le abrimos la puerta inclusive a turistas. Viajaron personas de más de 80 países en el subte, nada más. ¿Qué desafíos les pusimos a los usuarios con esto? ¿Empiezo yo? El que quiera. Bueno, mira, yo antes que desafío, para mí es importantísimo recalcar que le trajimos un beneficio enorme al usuario, ¿sí? O sea, pensemos en el usuario de transporte hace un año nada más, ¿no? Que salía de su casa, por ahí pasaba por la cafetería, se compraba un cafecito, tenía X opciones de pago, ¿no? Iba a la farmacia hasta que llegaba a la parada de colectivo y en ese momento tenía que buscar la tarjeta que era específica para ese comercio. Y ni hablar el día anterior, se tenía que haber acordado recargarla, ¿no? O pensemos en un turista, como mencionás vos, ¿no? Llegaba a la Argentina y no tenía posibilidad de ingresar en el sistema de transporte público. Entonces, hoy el usuario, con las propias credenciales que ya tiene y con las que compra cualquier producto, cualquier comercio, sube directamente al colectivo, tapea y en menos de un tercio de segundo ingresó al sistema. Sin fricciones, de manera segura, de manera rápida, ¿sí? O sea, entonces me parece, eso me parece lo más importante. Después, de vuelta, hablando de desafíos, todavía hay un camino por recorrer, hay muchísimas cosas que todavía no están hechas. Lo bueno es que forman parte de un plan, de un proyecto, tienen fechas y es lo que se viene. Hoy de vuelta, para mí el principal dolor del usuario de transporte es que todavía no puede elegir la metodología de pago que quiere usar y usarla en el punto a punto de su viaje. Y creo que eso es lo primero que hay que atacar, ¿no? Lograr la intermodalidad real. Intermodalidad, interoperabilidad, igual condición tarifaria. Y con eso salir a comunicar. Porque tenemos un usuario de transporte que es verdad, en muchos casos no sabe todavía que está disponible esta tecnología y no la probó. Entonces creo que el camino va por ahí. Sí, yo creo que para gente, ¿cómo que se puede pagar con la tarjeta en el subte? Todavía hay mucha gente no lo sabe. Yo lo que creo es que el desafío que viene ahora es para cada uno de los emisores es cómo entabla esa conversación con el usuario y cómo le llega a establecer esta propuesta del pagar como quieras, independientemente de cómo avance la intermodalidad, la interoperabilidad de los atributos. Creo que eso es una cuestión que está en una mesa de trabajo que es distinta de la conversación con los usuarios. Creo que hasta ahora lo que hemos visto, o al menos así poniendo un sombrero más adquirente, es un emisor Banco Nación estableciendo cuáles son las formas de comunicar el beneficio que tiene para el transporte. Y es el que ha sido más exitoso. No lo digo porque además tengo otro sombrero de Banco Nación, lo digo leyendo la realidad. Entonces, creo que establecer eso de cómo voy a comunicarme, cómo le voy a bajar la información, cómo le voy a dar la propuesta, creo que es lo clave que tiene que suceder para que siga escalando.
Siempre fue un poco una deuda en general lo que tiene que ver con educación y comunicación. Creo que es algo que transversalmente en todos los eventos sale. Tenemos que seguir trabajando en cómo nos comunicamos y cómo educamos. Es cierto, y creo, ya te dejo, Lu. No, perdón, era. Es cierto, pero además digo, partiendo de una propia experiencia de cómo miraba el mundo retail al transporte. Creo que son dos tonos de conversaciones distintos. Entonces, creo que los emisores también tienen que aprender y hacer este ejercicio de qué empieza a ser más eficiente y que te allana el camino respecto a la reacción rápida del usuario. Creo que ese es el trabajo que nos queda por delante. Sí, yo solamente para agregar, creo que también hay que hacer un trabajo de cara al operador de transporte, ¿no? Que el operador mismo sea el que pueda explicarle al usuario que está disponible esta tecnología. Por supuesto, del lado de la industria financiera, emisores, etcétera, pero el operador de transporte también tiene que ser un compañero en esto, explicar que es una tecnología más y disponibilizarla para el usuario en términos de comunicarla, explicarla, ¿no? Me parece que ahí hay un trabajo para hacer también. Y tenemos que educar muy bien a los operadores de transporte todavía, quizás. Exacto. Hay gente que está fuera Busquen en TikTok, hay muchos colectiveros que ya hablan de esto. Sí, claro. La próxima. Bueno. Está bueno, porque es una realidad que no todos ven el ecosistema financiero de la misma manera y no tienen el mismo conocimiento como para abordarlo. Estamos con muy poquito tiempo para cerrar. Lo que le quería preguntar y que me contesten los tres es, ¿cuál creen que será el siguiente salto de innovación en los pagos de transporte? Consecuente a lo que decíamos recién, ¿no? Todavía falta un montón de educación y de información. Innumerables veces escuché que qué pasa con el validador, que si es seguro acercar la tarjeta o el teléfono, que si realmente es seguro. Y sí, es lo más seguro del ecosistema que podemos hacer. Y si bien todavía tenemos mucho trabajo de educación y demás, obviamente vamos a ir viendo nuevas tecnologías aplicadas a esto mismo, donde la experiencia sea cada vez menos friccionada y más rápida, más eficiente, y detrás de la cadena de valor el transportista, los gobiernos y las ciudades funcionen mucho más eficiente que ahora. Sí, yo siendo un poco más idealista y yendo con una mirada más a futuro. La familia del futuro. Lo que nosotros siempre traemos son experiencias que ya hoy son una realidad en el mundo relacionadas con la incorporación de la capa de biometría, ¿no? Para utilizar la biometría de las personas como token de acceso y pago en los sistemas de transporte. Creo que eso que ya lo estamos viviendo, ¿no? Hay algunos sistemas de transporte en el mundo que ya operan con reconocimiento facial, ¿no? Y después creo que el siguiente punto de inflexión se va a dar en la medida en la cual la inteligencia artificial se integre con estos sistemas de ticketing a través de algoritmos que modifiquen dinámicamente tarifas, que optimicen rutas, no sé, que den recomendaciones de viaje a los usuarios en función de sus hábitos de uso, etc. Y creo que el punto de inflexión real se va a dar cuando el propio acto de pagar se transforme como un acto invisible, ¿no? No tengamos ni siquiera que portar una billetera digital. Ya me dicen que redondee, pero tiro dos títulos. Uno es devolver los datos a las personas, que le haga sentido y le haga valor sus datos que comparten todo el tiempo al estar pagando. Y segundo tiene que ver con empezar a automatizar dentro los mismos procesos que hoy suceden dentro de un mismo cobro en el colectivo. Hay muchas cosas que son manuales, hay que automatizar eso. Muchas gracias a todos. Ojalá el año que viene nos encontramos acá con alguna nueva innovación. Si más allá de que tardamos 3 años, sabemos que se agiliza todo. Ojalá estemos el año que viene con alguna nueva innovación. Gracias a todos los que participaron. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.